recuerdo esta cuestión que realmente impactaron durante todo el gobierno de Alfonsín, van a generar permanentemente problemas y conflictos con esos sectores, como dije anteriormente, el sindicalismo, las fuerzas militares, y también vamos a ver ya en el día de hoy estrictamente la cuestión económica. Y para desarrollar eso, vamos a comenzar entonces con las placas que la va a desarrollar el doctor Arao, quien es especialista en historia política contemporánea argentina y nos va a dar los principales ejes para el análisis de nuestra materia. Bien, buenas tardes, estimado doctor Ramírez Bracci, estimados alumnos ayudantes Victoria Galarza y Gómez Juan. Buenas tardes a todos los pre-ingresantes. Victoria, por favor, ¿podés compartir la placa? Sí. Bien, estábamos desarrollando en la clase anterior, como muy bien había dicho el doctor Ramírez Bracci, la cuestión de, habíamos quedado en uno de los ejes, que es la cuestión militar, un poquito más arriba, 3 placas arriba, ahí, la cuestión militar. Nos quedaba de esta cuestión la ley 23077 de agosto de 1964, la llamada Ley de Defensa de la Democracia. Ustedes saben que en esta ley, que se denominó así, parte desde un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación en el mismo diciembre, el 13 de diciembre de 1983, y se denominó Proyecto de Ley de Protección del Orden Constitucional y la Vida Democrática. El proyecto señalaba que al constituirse nuevamente el sistema democrático y un gobierno constitucional elegido por el pueblo, debe de inmediato cesar y derogar un conjunto de leyes antisubversivas dictadas durante el anterior gobierno constitucional, el trienio 1973-1976 de Juan Perón, Isabel Martínez de Perón, y las dictadas durante el proceso de reorganización nacional. Estas leyes debían ser, ¿no es cierto?, tendrían que ser cambiadas, modificadas, a fin de evitar que esta circunstancia produzca un vacío, porque se iba a desproteger el marco legal de la defensa del Estado Nacional contra estas situaciones, es que la ley venía a reemplazar todo ese conjunto de leyes dadas en el marco de las luchas antisubversivas. Y la ley esta tenía como un objetivo doble: dotar al Estado en democracia de la defensa, de la autodefensa sobre estas situaciones, como muy bien vamos a ver ahora, de la cuestión del terrorismo, pero con la diferencia de que el Estado era ahora, con la ley en la mano, o con los parámetros de la Constitución y de las leyes, iba a dar la respuesta. Esto es clave. Y dotar también, obviamente, o ver este vacío legal que se iba a producir para llenar ese hueco. Y sirva además toda una escala de tipos penales para disuadir la posibilidad incluso de cuestiones vinculadas a golpes de estados o acciones desde el ámbito de la guerrilla. La legislación que se proyectaba entonces tenía como base el flagelo del terrorismo, que no la dejaba de lado, la seguía manteniendo como hipótesis, pero como decía recién yo, con la Constitución, con el marco de las normas. Y esto es importante porque se pudo desarrollar esta visión porque el nivel de violencia ha bajado, había bajado, porque recordemos que allá por 1973, cuando se modifica el Código Penal, en pleno gobierno constitucional, cuando se endurecen las penas
y florecen todo este conjunto de leyes antirrepresivas, los jueces no podían dictar y juzgar e instruir a estos delitos de terrorismo. ¿Por qué? Porque sufrían atentados y eran asesinados, como un 25 de mayo de 1974, el juez Quiroga. Entonces, había una fuerte presión sobre el sistema judicial, ¿no es cierto? Y el proyecto se va a convertir así en ley y tiene tres grandes aspectos. La derogación entonces de este conjunto de leyes del proceso, la modificación del Código Penal a fin de quitar la pena de muerte, y el establecimiento de nuevas normas procesales para reprimir las cuestiones, no solo de que de algún grupo político o militar quisiera tomar el gobierno, sino también de estos propios grupos terroristas, que fue como pasó en la realidad, porque esta ley a los pocos años fue empleada por la defensa de la democracia y se le aplicó en la escala represiva penal a quienes coparon el cuartel de La Tablada en el gobierno constitucional el 23 de enero de 1989. Así se modificó, entonces decíamos, la ley de facto 21338, que implicaba o colocaba en el Código Penal argentino la pena de muerte. Y establecía, fundamentalmente, modificaba el Código Penal, reprimiendo de 5 a 15 años a los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer a algún gobierno constituido legalmente, o arrancarle alguna medida, concesión o impedir el normal funcionamiento de las instituciones. Y a partir de aquí, si quien realizaba esta acción estaba vinculado o asimilado a un empleo militar o a un empleo dentro del propio gobierno, o tenía una posición, diríamos, vinculada al Estado, las penas se agravaban, ¿no es cierto? Se iban a agravar. Esta es la ley, entonces, de defensa de la democracia, que fue aplicada con ocasión, no se aplicó esta ley de agosto de 1984 a los movimientos que explicamos en la clase anterior, de conocidos como sublevación de Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelis, porque ya habíamos explicado que se entendieron que no eran golpes de Estado, sino movimientos internos de planteo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero de cuestiones de la lucha de la represión y cuestiones internas derivadas de la gesta de Malvinas. Ahora bien, esta ley sí fue aplicada a quienes atacaron el 23 de enero de 1989, en plena democracia, el cuartel de La Tablada. Es un grupo, que es el movimiento de Todos por la Patria, dirigido por un viejo conocido de la historia política argentina, un personaje muy, digamos, de mucho prestigio dentro de las agrupaciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Me refiero a Gorriarán Merlo. Un hombre que a ese momento era prófugo de la justicia argentina porque estaba entre el listado de los que Alfonsín iba a través del decreto 158 de ese diciembre de 1983, estaba entre el listado de las cúpulas que debían, digamos, rendir cuenta ante la justicia argentina por el conjunto de asesinatos en particular que había realizado Gorriarán Merlo. No olvidemos que Gorriarán Merlo también planificó, y el ataque al cuartel de La Tablada es similar a un ataque que se hizo previo a la Navidad de 1974, si no recuerdo, o 75, que es el ataque al cuartel de Domingo Viejo Bueno, al batallón de Arsenales, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Y es similar ese ataque, a tal punto que así como ese 23 de enero muere ese soldado conscripto Tadía, que estaba en la puerta del cuartel y es atropellado por un camión de estas personas que van a ingresar al cuartel, así también moría en el año 74, 75, tengo un lapso, si me puede decir, doctor, ahí, que es el ataque al cuartel de Viejo Bueno, Domingo Viejo Bueno,
es en el año 74, creo que el 75, diciembre del 75, y que también fallece el soldado que estaba de guardia en la puerta. Bueno, este grupo, que estaba en su mayoría vinculado al ex ejército revolucionario del pueblo, va a tomar las armas en democracia con un plan realmente descabellado, que era incitar a una rebelión popular para tomar los tanques que estaban en esa unidad militar y dirigirse a la casa de gobierno. No se sabe si el plan final era hacer una presión sobre Raúl Ricardo Alfonsín o, como otros pretenden y ven, realmente, en algunos de los libros que se han escrito al respecto, darle un golpe de Estado. Bueno, el tema es que, así como en el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, se vuelve a atacar un cuartel por elementos que coparon y atacaron más de 45 unidades militares durante gobiernos constitucionales, ¿no es cierto?, en el cual van a fallecer muchos hombres del pueblo que hacían el servicio militar obligatorio de esas épocas. En el cuartel de la Tablada, además, va a fallecer el segundo comandante de la unidad, que tiene una vinculación particular con nuestra ciudad porque es oriundo de la ciudad de Corrientes. El entonces mayor Cutiellos, que estaba allí en mayoría, la mayoría del regimiento, y que muere también en el ataque al mismo. Debemos recordar que Gorriarán Merlo, como en aquel otro ataque, y como en este y en otros tantos, no ingresa al cuartel, dirige desde afuera, y cuando ve que la situación se pone adversa, va a huir. Bien, con esto damos, creo yo, por concluida toda la cuestión militar. Hemos visto entonces la derogación de la ley de autoamnistía, el debate interno que se daba en el radicalismo sobre los alcances de la lucha de la guerra subversiva, el juicio a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de las agrupaciones terroristas, la cuestión de la reforma del Código de Justicia Militar, interesante e importante para poder llevar adelante los juzgamientos, la ley de la defensa de la democracia, que recién lo hemos visto ahora, y dos leyes que tienen una vinculación política, es una decisión política del Ejecutivo Nacional, largamente trabajada en el Congreso, con los distintos puntos y aristas que habíamos explicado en la clase anterior, porque nadie estaba contento, había distintos grupos de presión, que es punto final y obediencia debida, y cerramos entonces este capítulo con esa triste circunstancia de ese ataque de alguien, como dijo alguna vez un escritor argentino, Pablo Hernández, el regreso de lo que nunca se fueron, relacionándose a ese ataque, ¿no? Bien, creo, doctor, si le parece, dar por concluida toda la cuestión militar del eje, como eje en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Sigo? Bueno, vamos a la próxima placa. Por favor, Victoria. Quisiera agregar, ahora recién se habilitó el micrófono. Recién se habilitó el micrófono, por eso la demora. Quisiera agregar solamente algún análisis muy general a los datos que se manifestaron. La década de 1970 fue muy convulsionada, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Y al finalizar la década del 70, en la mayoría de los países, casi todos los países sudamericanos, fueron impactados por irregularidades en sus procesos institucionales, por lo cual soportaron golpes de Estado. Desde el año 76 en adelante, todo el Cono Sur estuvieron fuertemente relacionados con gobiernos militares. Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, por lo cual estamos viendo que todo el Cono Sur tuvo esa problemática de la intervención de gobiernos de facto, en el cual se inmiscuyeron las Fuerzas Armadas para generar una política.
Esta irregularidad institucional que se dio en todo el Cono Sur, me parece interesante también hacer un paralelo de cómo estos países de Sudamérica tuvieron un impacto militar. Porque no ha sido lo mismo la relación post-gobierno de facto de los gobiernos constitucionales y republicanos con las Fuerzas Armadas en Argentina, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Así como decíamos que había una uniformidad de criterio en la política económica en los gobiernos, nuevos gobiernos democráticos y republicanos, había una diferencia de tratamiento de estos estados, de estos países, en la política militar. En Argentina, como hemos visto ayer y hemos visto hoy, había una exigencia por parte de la sociedad de darle una salida, o por lo menos una solución a la problemática del pasado y de la relación violenta que ha vivido en Argentina. Por eso, esa incertidumbre de las leyes, de los proyectos, del juicio a la Junta y las condenas que también se han manifestado. Dicho esto, quería manifestar de que no había una uniformidad de criterios en el tratamiento en democracia de los gobiernos en la década del 80 con respecto a la cuestión militar. La otra cuestión que vamos a comenzar a ver, que es muy profunda y medular en el gobierno de Alfonsín Martínez, va a ser la cuestión económica, que al fin de cuentas va a ser una de las causales del deterioro profundo que va a tener este gobierno a fines de 1988-89. Así es, doctor Ramírez Bracci. La cuestión económica fue un factor determinante en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Un extracto de su discurso inaugural comenzaba el planteo de la situación económica en la que se encontraba la nación. Alfonsín expresaba que el 10 de diciembre de 1983 en el Congreso, el estado del país es deplorable y en algunos casos catastrófico, con la economía desarticulada, deformada, con vastos sectores de la población acosadas o acosados por las más duras manifestaciones del empobrecimiento. El ingreso por habitante era el mismo que hacía una década. El producto industrial exactamente igual al de 1972. Al asumir el gobierno radical, encuentra entonces al país en una profunda crisis económica, provocada por tres factores: deuda externa, inflación, que durante el gobierno de Alfonsín se va a convertir en hiperinflación, inestabilidad del sistema financiero y empresarial. Además, el aparato productivo se encontraba destruido, el Estado sobredimensionado y con un alto grado de ineficiencia en sus operaciones. Para algunos, ese lastre del Estado eran las famosas empresas del Estado. Digo para algunos, porque esto va a estar, van a haber autores que defienden y posiciones políticas o no a la defensa, empresa del Estado. Pero el cuadro de situación del conjunto de datos económicos que he preparado para la clase demuestra esta cuestión que nos hablaba el primer mandatario en su discurso inaugural. Fíjense estos datos. A finales de 1983, la deuda externa estaba en los 43.000 millones. Representaba el 66% del PBI. Representaba 6 años de exportaciones totales. Su servicio anual era el 2.2 del PBI. Debía cancelarse en el año 1984 15.000 millones de dólares. El comportamiento especulativo era moneda corriente, lo que algunos llamaron la patria financiera. Lo demuestra la colocación del grueso de los depósitos bancarios
a o sea, 7 días, o 2 semanas, 14 días, permitiendo así a los ahorristas hacer una pequeña diferencia que nunca se ganaba la inflación, pero que todos tenían plazo fijo, y que al menor indicio de devaluación, por esos 7 días, corrían, sacaban sus depósitos y corrían al dólar. El circulante, para que ustedes vean la tamaña crisis de lo que estamos hablando, que 10 años atrás, en 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, era de un 12% del PBI, mientras que en los años 60 era un 20% del PBI. Cuando asumió Alfonsín era un 3.8%, para que ustedes vean la cuestión económica. Iba a haber dos posturas que se van a dar durante la campaña y contienda electoral, en la cual ya sabemos va a triunfar el radicalismo. Una de esas posturas era la de el ministro, futuro ministro, que no fue obviamente, si ganaba el precandidato peronista Luder, Eduardo Setti, ligado a las 62 organizaciones, que daba un diagnóstico de la economía que establecía que se iban a requerir más de 6 o 8 años para tratar de estabilizar la misma, y que inmediatamente se debía hacer un acuerdo general con las 180 empresas que contribuían a formar el 80% del producto y de los precios en el país. Un criterio que coincidía con las expectativas de los grupos empresariales y también con la CGT. Este es el marco situacional en el cual inicia el gobierno radical su gestión allá en 1983. Grispun, Bernardo Grispun, su primer ministro de Economía, se propone cuáles son sus planes: incrementar el salario, reactivar la economía, con un marco para tratar de frenar el proceso inflacionario. Vamos a ver que lamentablemente todas estas ecuaciones no se pueden lograr por esta grave crisis económica. Para alcanzar estos objetivos, debía trabajar fuertemente sobre la tasa de interés, el ritmo de ajuste de las tarifas públicas, que no cesaban de crecer, las distintas tasas de la variación de los salarios. Y el ministro Grispun además negociaba, no vamos a hablar todavía de la deuda externa, pero para que ustedes tengan una idea, negociaba con el Fondo Monetario Internacional al mismo tiempo el desembolso. Era necesario, de urgencia, el desembolso de dinero. Pero recuerden ustedes que en ese mismo discurso inaugural, Raúl Ricardo Alfonsín decía que iba a estudiar, y también en la campaña electoral, el origen de la deuda externa. Y desde los Fondo Monetario Internacional y la Banca Internacional le presionaban al ministro Grispun diciendo: no va a haber dinero, no va a haber créditos si no se acepta el conjunto de la deuda. Era una extorsión. Lo que conllevó a Grispun a ser un gran batallador por la deuda, solamente el pago de la deuda legítima, pero que lamentablemente no va a poder desarrollar toda su visión económica porque tenía este limitante, al no tener los ingresos de los fondos, obviamente, derivados de afuera. Además para tratar de frenar este proceso inflacionario, se aplicaron dos medidas que eran restrictivas: la concentración monetaria y la determinación de los ajustes salariales. Esto conllevaba a su vez una depreciación del salario y un conflicto permanente con la CGT. Estas medidas no produjeron resultados positivos, ya que la inflación se incrementaba, el salario se deterioró en más de un 20%, se duplicaban las tasas de interés, el costo de vida con los productos crecía y se produce así una gran escalada de precios. Las empresas comienzan a entrar en un grave problema económico. 2 años dura el esquema de Grispun para luego pasar, ¿no es cierto?, cambiar
al ministro Zurruy. El ministro Zurruy, el nuevo ministro, va a continuar la política inflacionaria, esta política inflacionaria en la que comienza con un aumento, o pretendía, salarial del 90% en relación a la inflación del mes anterior, y en enero de 1985, entonces, se dieron los lineamientos del plan que se va a conocer como el Plan Quinquenal Zurruy. Va a tener otro nombre después, se lo va a conocer más adelante como el Plan Austral. Pero ese es el plan preconcebido por un grupo de hombres denominados tecnócratas. Eran hombres que venían de las universidades y que pretendían ellos tener la solución a estos graves problemas económicos. Había además problemas en el mundo, porque la expansión económica que se quería realizar para la exportación no le daba gran cantidad de recuperación de dólares, porque las exportaciones argentinas en masa de materias primas y de ganado, o sea, de carne, tenían un bajo costo en ese momento. Además, la Comunidad Económica Europea tenía excedentes alimenticios que, como ya cubrían su cuota en toda la comunidad, en toda Europa, ofrecían a los mismos mercados a donde nosotros vendíamos a precio mucho menor. Por lo cual la Argentina estaba en un grave aprieto, porque no podía sostener los precios. A margen de toda esta estrategia, se van a comenzar a dar movilizaciones internas y, no obstante, el plan que se va a denominar Austral va a ser recibido y va a tener un breve efecto de unos meses importantes, en el cual se va aparentemente a reactivar la economía, pero lamentablemente no es así. El primer mandatario, Raúl Ricardo Alfonsín, va a declarar entonces la economía de guerra, que es el preanuncio del Plan Austral. Este plan va a ser anunciado el 14 de junio de 1985 mediante el decreto 1096, donde se imponía un nuevo signo monetario, donde el austral que aparecía equivalía a 1.000 pesos argentinos. A partir del 15 de junio del 85 se imponía el cese legal del peso ley 18.188 y el peso argentino creado por la ley 22.700 y pico. Las entidades financieras debían convertir a los australes todos los saldos de pesos argentinos registrados en las cuentas corrientes de sus clientes, así como los saldos por capital en cuenta de cajas de ahorros. A su vez, las órdenes de pago emitidas en pesos argentinos serían tenidas por austral. Este plan, para poder aplicarlo, tuvo mucho que batallar el ministro Zurruy con el Fondo Monetario Internacional y con las autoridades del Tesoro de los Estados Unidos. Ya vamos a ver qué opinaba el resto de la clase política, dirigencial y empresarial argentina sobre este plan. Finalmente se logró el plan. Fue anunciado y fue recibido, como decíamos, este decreto con beneplácito por la población. Este decreto contemplaba así que las obligaciones de dar suma de dinero, expresadas en peso argentino, debían satisfacerse en australes. El valor del austral, ¿no es cierto?, en austral, de los importes de pesos argentinos, se determinaría según una escala de conversión. Es lo que se llamó el desagio. Una tablita en la que hacia el futuro hacía la paridad, digamos, del peso, de los pesos que uno tenía, que se convertían a australes. El Poder Ejecutivo va a emitir una serie de decretos para ir llevando hacia adelante esa tablita de conversión. Esto trajo aparejado esta cuestión de planteos de inconstitucionalidad en el Congreso, de las oposiciones políticas, etcétera, etcétera, porque los juristas, algunos insistieron en la inconstitucionalidad formal de este decreto, porque estaba realizado por el Poder Ejecutivo, avasallando, según estos juristas, el
poder legislativo, ¿no es cierto?, que debe legislar de fondo sobre la cuestión de la moneda y la imposición de la obligatoriedad de la moneda. Además, establecían de que se violentaba el artículo 16, principio de igualdad, y el artículo 17, principio de propiedad. No obstante, otra parte de los autores y la doctrina establecía que el gobierno legislaba sobre algo que después se va a deformar enormemente en el gobierno de Carlos Saúl Menem, con los decretos de necesidad y urgencia. Doctrina que establece que el Poder Ejecutivo, ante determinados casos de graves y urgentes necesidades públicas, o receso o imposibilidad del Congreso de reunirse, o la intención manifiesta por parte del Ejecutivo de someter el reglamento luego a la ratificación del Congreso, podía emitir ese decreto sobre una circunstancia específica que era una competencia del Poder Legislativo. Esto lo vamos a trabajar extensamente, los decretos de necesidad y urgencia, en la presidencia de Menem, ¿no es cierto?, donde se dispara la cantidad de decretos que se van a fijar. El objetivo más importante, entonces, en el primer semestre del 85, fue terminar con el proceso inflacionario, que en su principio, con la aplicación del plan, obviamente, austral, a partir de ese junio del 85, dio un efecto, un bálsamo, un pequeño tiempo. Y sobre el plan austral, el propio ministro Surruil decía que el plan y la cuestión del congelamiento de los precios no era en sí lo central, sino era un instrumento, una cuestión de ganar tiempo. Él sostenía que el plan austral tenía como solución concebida un congelamiento simultáneo de precios, de la economía, de reducir al mínimo el déficit fiscal, eliminar las cláusulas de indexación, que los contratos eran gravemente afectados previo al plan austral y en este proceso de la debacle económica con el que tomó el gobierno Alfonsín, y que el desagio entonces de los depósitos en los créditos y alquileres, con esa conversión, empezaría a circular la nueva moneda y traería un alivio a estos sectores. Claramente el congelamiento que fuera global respondía más a una necesidad de asegurar un cierto equilibrio entre los precios, pero no era más nada que eso. Este plan, como todos los planes en realidad de ajuste y estabilización, debe tener un plan de crecimiento, que es el que nunca se da, lamentablemente, en la economía argentina. Machinea, uno también de los que colaboraron con este plan, que habría estado en el Ministerio de Economía durante el proceso de reorganización, en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de la Rúa, dice que congelar precios y salarios junto a tarifas debía permitir mantener ese incentivo de la exportación de un dólar muy alto, así como también evitar los costos del esfuerzo que recayeran sobre el Estado. Estas son cuestiones que planteaba Machinea. ¿Qué opinaba la CGT? La CGT en principio va a ser un pacto de tregua con el gobierno, pero inmediatamente cuando ve los efectos del plan, lo va a acusar de que fue un plan preconcebido en los Estados Unidos, un plan de ajuste y represión económica, e inmediatamente se va a volcar a la lucha contra el plan. Por ejemplo, las distintas agrupaciones industriales, o sea, la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural, todos se van a ir manifestando también en contra del plan. Y hay una cuestión central que apareció en Clarín del 7 de junio del 85, que de mi archivo extraje, que en una consulta ante el programa político de Marcelo Bonelli al ministro Surruil, cuando le pregunta al ministro, bueno, está estabilizada la economía, ¿cuándo viene la reactivación y el plan de crecimiento? Surruil le responde, no sé. Y así fue. No hubo un plan de reactivación y de crecimiento. Y este plan, que fue de estabilización, rápidamente terminó. Y tras esto hubo que hacer un segundo plan
que se denominó en pequeño Australito, que era también una cuestión similar. Bien, ustedes ven que se comienza a producir también dentro de este esquema fíjense los índices de inflación que yo particularmente anoté, coloqué en estas placas del año 84, los índices de inflación, de precio, la alta inflación en el año 85, se va a producir durante digamos, la cartera de al frente de la cartera de Economía de Juan Vital-Zurroy, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la aplicación del Plan Austral, y como yo había colocado allí, el Plan Baker, ¿no es cierto?, que en octubre del 85 comienza un proyecto clave de las privatizaciones, que con posterioridad y con el compromiso que había realizado el Ministerio de Economía, se va a iniciar este plan, el famoso Plan Houston, en la cuestión petrolera, y otros planes específicamente de privatizaciones. Pero acá quiero remarcar, porque en mis papeles de trabajo, esto del Plan Baker, porque el Plan Baker luego, políticamente, es lo que en la década del 90, años después, se va a conocer como el Consenso de Washington, que va a ser aplicado a rajatabla durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y el Plan Baker, que viene desde la Tesorería de los Estados Unidos, establece a las naciones del tercer mundo el primer punto a resolver la cuestión de las empresas públicas, o sea, lo que nosotros llamamos empresa del Estado. Que todas las empresas del Estado en masa de estos países deben ser privatizadas. Segundo, un grave problema, que esto lo estudiamos en Historia Constitucional y el doctor Ramírez Bracci es un escritor sobre el Pacto Federal y la cuestión del federalismo, del puerto de Buenos Aires. Pero ¿a qué voy aquí? Que tiene relación con esto que tiene obras consagradas del doctor titular de la cátedra. La apertura de la economía, exigía la apertura de las economías. Y ustedes saben que nosotros debatimos desde el nacimiento de nuestra nación si es o representa un beneficio abrir indiscriminadamente y abrir la economía a las exportaciones extranjeras, o cerrarla, dos teorías que siempre se discuten, o hacer un cierre y tener un mercado protegido de industrias y de productos con una economía cerrada. Una gran discusión económica que tiene aristas y cuestiones. La apertura indiscriminada de la economía, vimos en la década de Menem el desastre interno que produjo en el cierre masivo de fábricas y emprendimientos. Y por último, se debía imponer a la gestión económica argentina, se le daba como receta, la venta de todos los activos públicos y la compra de bonos. Bueno, estos planes, o este plan, es el que trata de llevarse a cabo desde el Ministerio de Economía en manos de Zurroy, ¿no es cierto? Y para aplicar o iniciar a aplicar este proceso de privatizaciones, hay un primer plan, que es el Plan Houston. El Plan Houston se refiere a la cuestión de la revitalización en la exploración petrolera. Ustedes saben que YPF tenía la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, no solo era una empresa que distribuía combustible, sino una empresa que fue pionera en la República Argentina de la década del 30, y que estaba no solo en todo el país, sino que tenía todo el proceso de exploración, de extracción y de refinamiento del combustible, un proceso integrado. Ahora el tema con el Plan Houston era dinamizar, porque una empresa que, pese a que tenía un mercado amplio, daba pérdidas. Este Plan Houston, que se lanzó en marzo del 85, cuando Alfonsín estaba en Estados Unidos, pretendía una asociación y tenía en base o en cuenta los planes petroleros que Frondizi había ideado en su gobierno, ¿no? Que tanta cuestión también interna había planteado como se planteó acá, una lucha feroz
entre los que indicaban que esta cuestión era entregar el petróleo a los Estados Unidos, y otro que, de una visión nacional, ¿no es cierto?, nacionalista, y otros que pretendían, ¿no es cierto?, realizarlo esto como una medida para poder tener divisas. Fíjense a tal punto la disputa que tomé como referencia que una persona del riñón del propio Alfonsín, como Conrado Storani, la propia Renovación y Cambio, del propio riñón alfonsinista, que en ese momento se encontraba como secretario de Energía, se opuso al Plan Houston. Para que ustedes vean que era una cuestión de un dilema entre si era esa acción de entregar la cuestión de la explotación petrolera a empresas extranjeras, para algunos era visto como una acción de regalar recursos a los extranjeros, de dar, y otros para una medida para poder sacar a nuestra nación del letargo y de, digamos, el estancamiento. Dos posiciones que siempre se discuten en política en la Argentina. Entre otras modificaciones, además el Plan Houston va a tener algunas modificaciones porque eliminaban la facultad que tenía YPF para objetar el plan de trabajo. Ahí estaba lo que desde la Secretaría de Energía y los grupos nacionales, con referencia nacionalista, objetaban el plan porque quien tomaba la concesión podía realizar trabajos que no estaban supervisados por la empresa nacional de combustibles. La decisión de Alfonsín fue tomada de impulsar este desarrollo petrolero para llegar también al autoabastecimiento, y no pudo concretarse, ¿no? El fracaso del Houston va a ser remozado luego con un segundo, a 2 años, para aproximadamente mitad del 87, un segundo plan que es el Plan Houston 2, en el que se trató de reactivar todos los contratos existentes, ampliar las zonas de áreas de los contratos no existentes para exploración y la licitación de áreas. Era para prever y no llegar a las circunstancias actuales que tiene la nación argentina, en la que depende, aunque tiene petróleo, depende de muy pocos pozos que han sido explorados y están explotados, porque cuesta muchísimo, mucho dinero, y es un trabajo a muchos años lo que es la exploración y explotación. Dentro del plan de privatizaciones, era un plan integral, donde uno de ellos también era, obviamente, la empresa aérea de aerolíneas. Este plan de privatizaciones se va a crear un directorio específico de empresas del Estado, bajo cuya tutela se iba a tratar de hacer todo un conjunto de privatizaciones. Por ejemplo, de inmediato, en 1988, con el ministro de Obras y Servicios Públicos, que era Rodolfo Terraño, se pretendía llevar adelante la privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto?, con la venta de un 40%. En ese momento, señores, la disputa y la cuestión si con el Plan Houston era tremenda. Imagínense que comparada este proceso de privatización con lo que después vino 2 o 3 años después en el gobierno de Menem, era una privatización que en ese momento era juzgada como mala, malísima. Comparado a lo que ya vamos a ver en el proceso de la privatización de la aerolínea argentina en la década del 90, donde fue realmente calamitoso para el Estado Nacional. Y para las líneas aéreas, las rutas aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. También ingresaba en el proceso de privatización la otra mega empresa del Estado, Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, con la empresa SAS y Telefónica. Luego esto también se va a privatizar, obviamente, recién en el gobierno de Menem. Se van a prever las privatizaciones de todas las plantas de petroquímica y la reestructuración de los 40 complejos de fabricaciones militares. Otro problema, no estuvo anotado en la placa de cuestión militar, pero que también va a traer internamente un grave problema, porque recuerden ustedes que las Fuerzas Armadas Argentinas, independientemente de los gobiernos, siempre llevaron adelante una política, ¿no es cierto?, de industrialización, una política de avance tecnológico, a tal punto que, me anticipo unos detalles, ¿no? En la guerra de Malvinas, el CITEFA,
sistema tecnológico de las Fuerzas Armadas y algunos sistemas de las universidades tecnológicas argentinas tuvieron que intervenir para el lanzamiento del misil Exocet, cuando los franceses nos quitaron todo el conocimiento técnico de las computadoras para poder coordinar el ataque. Y nuestros científicos argentinos de las universidades tecnológicas y del CITEFA desarrollaron eso como el Cóndor 2 y otros proyectos. Entonces las Fuerzas Armadas, al vérsele restringidos, por ejemplo, los complejos petroquímicos, que son importantes no solo para la vida civil, sino para la instrumentación militar, veían como un ataque, ¿no es cierto?, y una destrucción del sistema de defensa. Todos estos temas estaban presentes cuando se desarrollaba el plan de privatización. Cuando se agota el plan austral, se va a agotar, hay una última idea general de una última reestructuración económica que será a finales del año 87, y en las principales medidas que se toma del Ministerio de Economía, que son amplísimas, ya no solo de privatización, todo un conjunto de medidas, el Tesoro establece que ya no va a efectuar más aporte alguno a las empresas del Estado. No va a otorgar avales para las mismas. Se creará un fondo de infraestructura pública, se reformará YPF para reducirla en la burocracia, se elaborará un nuevo régimen de hidrocarburos, se sanciona el impuesto a la ganancia, se va a reformar la banca oficial, se pretende desregular y privatizar la banca oficial. Fíjense que todos estos detalles que estamos hablando después, estamos en el 87, a partir de 1990, se van a llevar a la práctica. Se privatizarán fundamentalmente, como decíamos nosotros, nuevamente se insiste, en las áreas del Ministerio de Defensa, Forja, Petropol, monómeros vinílicos, que son 3 grandes complejos petroquímicos, Río Tercero. Se cerrará yacimientos carboníferos fiscales. Otra arista en la cuestión económica es la deuda externa. La deuda externa fue entonces y tuvo un crecimiento, pese a que al principio decíamos que se iba a revisar para ver si era legítima o no. Finalmente la deuda va a ser incluida en su total, y en este proceso de estatización de deuda privada arranca, o el proceso deja, y arranca el gobierno de Alfonsín con los 43.000 millones de dólares para trepar, ¿no es cierto? La deuda externa va a trepar hasta casi 83.000 millones de dólares, y tenemos, con referencia a esta deuda externa, una reflexión que un gran patriota argentino luchó para declararla ilícita, demostró en un expediente judicial, su fallo salió con posterioridad a su muerte. Allá, hace muchos años, en la década del 80, el doctor Alejandro Olmos hace una denuncia judicial por la deuda externa. Y el doctor Ballestero, el juez Ballestero, en julio del 2001, va a dictaminar. Y ustedes saben que en el expediente se va a aprobar centenares de hechos ilícitos relacionados con la deuda externa, lo que se consideró luego como deuda externa, que era ilegítima en gran tramo, un sector muy importante de la misma, pero como decía el juez Ballestero, había pasado mucho tiempo y las personas irresponsables implicados ya estaban alcanzados por la prescripción de la acción penal. Es un triste recuerdo de la historia política argentina y un homenaje a este hombre que luchó para reivindicar la soberanía argentina sobre la deuda externa, lo legítimo, no lo ilegítimo, que es el doctor Olmos. Con respecto también a esta parte final de la deuda externa, se van a comenzar a tomar los créditos, y la Argentina finalmente nos queda como una pauta final el proceso de hiperinflación que la Argentina sufre, que bueno, están en parte de las pantallas,
pero para que ustedes tengan una idea, la Argentina sufre en ese periodo, que alcanza incluso a los primer año y medio del gobierno de Menem, una de las 14 o 12 hiperinflaciones más atroces de la historia argentina. Para que ustedes tengan una idea, marco 2 o 3 ejemplos. La Alemania vencida de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austria-Hungría, o sea, austrohúngaro, vencido en la Primera Guerra Mundial, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial vencida y Hungría, habían sufrido procesos inflacionarios tremendos, de números que no entran en nuestra percepción. La inflación alemana del 1922 fue de 3.25 millones de porcentaje, algo que no tiene una explicación. Y las hiperinflaciones más cercanas en el tiempo fue, por ejemplo, la de Bolivia, 84-85, que alcanzó 19.800%. Hoy, todas estas hiperinflaciones están siendo superadas, no al nivel de Alemania, Hungría, etcétera, porque fueron estados que fueron totalmente destruidos en toda su potencialidad económica. Luego se resurgieron, ¿no? Superado ampliamente en la hiperinflación de la Argentina por el Estado de Venezuela, que sufrió un proceso atroz de hiperinflación. Y esta hiperinflación se acentuó en una fecha que yo marco allí en la placa, que es el detonante. Ahí comienza, se desmorona el gobierno de Alfonsín, 6 de febrero de 1989. Ante la corrida bancaria, el Banco Central deja de sostener el precio del dólar porque no puede aguantar, se llevaría todas las reservas. Y el dólar pasa de 17 australes a 535. Aumenta un 2100% en días. A partir de acá, la corrida de precios, la cuestión de la CGT, etc., a meses, ¿no es cierto? Estamos a 3 meses de las elecciones del 14 de mayo de 1989, en la que es derrotado el radicalismo. Y este cuadro que avanzaba con la inflación, con los paros y los problemas de las paritarias, con la cuestión de los precios, con toda la desestabilización, conllevan que la cuestión económica sea uno de los elementos que hayan apurado a Raúl Ricardo Alfonsín, lamentablemente, a terminar ante su mandato, finalizando en una renuncia en julio de 1989. Creo que con esto tenemos un panorama en números, en distintos factores de la cuestión económica, que nos sirve como disparador para que ustedes puedan estudiar en sus textos, ¿no es cierto? Es un tema muy trabajado el de la deuda externa. Lo vamos a seguir trabajando porque nos queda todavía 3 periodos presidenciales, Menem, de la Rúa y Duhalde, en el que obviamente el problema de la deuda externa va a estar permanentemente presente. ¿Sí? Doctor, ¿quiere hacer algún cierre de la cuestión económica? Recién me habilitan el micrófono. Perdón, recién me habilitan el micrófono. Solamente algunas consideraciones. Quisiera ratificar plenamente lo que dice Aragón en su exposición. ¿Han podido apreciar la complejidad de la cuestión económica que abarcó el periodo de la presidencia de Alfonsín? Sin duda alguna, creo que el talón de Aquiles, la parte más débil, más delicada, aquella situación que generó la crisis profunda de que el propio presidente no pueda terminar su mandato, tuvo que entregar la banda presidencial, el poder anticipadamente al próximo gobierno, se va a dar a esta cuestión casi incontrolada de la economía.
Una cuestión incontrolada en aspectos internos, que ya lo hemos visto, en aspectos externos. En el ámbito de la inflación, que se va a abordar a una hiperinflación casi descomunal, en políticas no muy bien surcadas, como la cuestión de las ideas de las primeras privatizaciones, que social y gremialmente van a ser profundamente criticadas. Por lo que vamos a ir sumando situaciones complejas, trabas al normal desarrollo de la política y de la administración de Alfonsín. La crisis económica, la deuda externa, la presión política sindical y de gremios que ante estas adversidades se llevarán adelante más de una decena de paros generales en contra de la administración general. Y esto generará una corrosión, un decaimiento, una fragilidad de todos los sistemas. Aún más, si empezamos a ver la consecuente y las sucesivas debilidades económicas, hasta nos asombramos cómo un gobierno pudo resistir una debacle económica de la magnitud que soportó Alfonsín. Yo creo, y esto también comparto con algunos autores, que la necesidad de una restauración institucional, un fortalecimiento de las instituciones, hizo que gran sector de la sociedad, a pesar de las debilidades económicas, pudiesen solventar y sostener el gobierno de Alfonsín. Hasta que en un punto de inflexión, allá como dijo Aragua, en febrero de 1989, con la corrida bancaria y la debilidad del austral, no tuvo otra cosa más que adelantar el proceso electoral y adelantar también la entrega del mando al próximo presidente. Pero también es bueno rescatar, antes de pasar al próximo ítem, al próximo eje de análisis, que va a ser repetitivo las cuestiones centrales y los problemas medulares del gobierno de Alfonsín en el próximo gobierno. Muy bien Arado va a hablar de la hiperinflación, que va a tratar los primeros años del próximo gobierno. Va a hablar de, o habló, hizo referencia de las privatizaciones, que también, vaya si no van a tener un reflotamiento de la problemática durante el gobierno de Menem. Aquello que se proyectó durante el gobierno de Alfonsín se va a materializar durante el gobierno de Menem. Y en las grandes empresas, en las empresas emblemáticas, YPF, aerolíneas, telecomunicaciones, ferrocarriles argentinos. Y ahí vamos a ver el rol, la postura que va a tener el gobierno ya en el próximo gobierno y las diferencias en el cual se van a manifestar durante este gobierno de Alfonsín. Por lo tanto, señores, en esta sucinta referencia, en este resumen que Aragón ha manifestado, ha demostrado la complejidad del sistema. Porque no era una cuestión estrictamente política, era una cuestión económica, financiera, de difícil comprensión. Y acá claramente lo hemos descrito en casi una hora de clase. Por lo tanto, este resumen creo que es muy válido para poder comprender esta situación crítica y de crisis que ha tenido la República Argentina durante el gobierno de Alfonsín en la faz y el campo económico. A continuación, ensamblaremos otra cuestión que también tiene que ver del gobierno de Alfonsín Martínez. Sí, gracias, doctor. Victoria, por favor. Nuestra ayudante. Muy bien. Bueno, entramos en otra línea
muy importante, que es la política exterior de Raúl Ricardo Alfonsín. Tenemos ordenado por años los distintos puntos en los que se va a establecer, tanto a nivel de países limítrofes, a nivel regional y a nivel global o internacional. En su discurso, no, quedamos ahí en la política. Ay. Bueno, antes que nada, en su discurso inaugural, vuelve a plantear y a reubicar a la nación argentina en el famoso movimiento de países no alineados. ¿Mm? En esos principios fundamentales de aquellos ya años atrás, ¿no es cierto? Ese movimiento en los cuales un grupo de países en vías de subdesarrollo, para no quedar, buscan un camino alternativo, ¿no es cierto? No quedar entrampado en la Guerra Fría, en la guerra este-oeste, bloque Estados Unidos, Unión Soviética. Se buscan ir en los no alineados, aunque en los no alineados también hay países del bloque comunista, países del norte del África, de América. Va a ratificar la pertenencia a ese bloque. Recuerden ustedes que luego vamos a salir de este movimiento de los no alineados durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. El primer punto clave, fundamental, que se da es el tratamiento de la cuestión del Canal de Beagle, en el Tratado de Paz y Amistad, que se va a dar en 1984. Esta cuestión es una cuestión central, importante, porque una de las fronteras más extensas del planeta entre dos naciones es la que la Argentina comparte con la República Hermana de Chile. Frontera que para delimitarla debió, y ahora seguramente el doctor Ramírez Brache va a hacer una brillante ubicación geopolítica de las altas cumbres y todas estas cuestiones, pero yo me voy a limitar al Canal de Beagle. Entonces el doctor después puede dar otra óptica también. Pero tiene precedentes. Fíjense que cada tratado que se firma con Chile se dice que es el último y ya no va a haber reclamos. Se lo decía en este tratado de 1984. Y vamos a ver que en la presidencia de Menem va a haber otro tratado con Chile por los cielos continentales. Entonces, mientras la Argentina tiene una visión de que se terminan los problemas fronterizos con Chile, Chile ya prepara el próximo problema fronterizo. Y el Canal de Beagle es de antigua data. En la división de las altas cumbres, que es la división que va a ser, o se va a hacer en la frontera de las dos Patagonias, ¿dónde va a estar la divisoria? Bueno, la divisoria pasa por las altas cumbres. Estas altas cumbres van haciendo una especie de línea que se van uniendo en puntos, y allí donde la divisoria de agua va hacia el oeste o hacia el este, va a marcar desde esa altura los territorios de ambas naciones. Pero hay un problema, que estas altas cumbres van a comenzar a desaparecer en el tramo final de nuestra Patagonia Argentina, la provincia de Santa Cruz, sobre todo, donde van bajando enormemente las alturas de los Andes, y la Tierra del Fuego, que es una situación especial porque es una isla. Al sur de las islas, y ese es el tema, hay un conjunto, perdón, al sur de la Tierra del Fuego hay un conjunto de islas. Y el Tratado de 1881 establecía que los territorios que estén en el Atlántico, o las islas en particular, son de la Argentina, y los que estén en el Pacífico son de Chile, porque no podía haber una de las dos naciones que tengan posición territorial sobre uno u otro océanos. Son principios que se arreglaron en ese tratado. La insistencia es de larga data. Hubo un primer intento de fallo, de laudo arbitral, allá por que se va a dar en principio a la Gran Bretaña, el Reino Unido. El Reino Unido falló de una manera
determinante. La Argentina va a rechazar el laudo, esa situación se va a complejizar a tal punto de que prácticamente fuimos a la guerra, estuvimos a horas de la guerra, del punto cero, día H, que era el 24 de diciembre de 1978, cuando por la intervención del cardenal Zamoré y de su santidad, el papa de ese momento, Juan Pablo II, se frena la guerra. Los ejércitos ya estaban en marcha de ambos países. Y a partir de ahí comienza un largo tratamiento que va a ser demorado porque obviamente sobreviene la guerra de Malvinas, y cuando se reinicia la democracia, Chile, que todavía continuaba el dictador Pinochet, comienza a acelerar, a apremiar y a avanzar permanentemente sobre la Argentina. Y con todos estos conflictos que ustedes están viendo, se va a decidir entonces un arreglo que va a haber, miren, maratónicas sesiones. Para que ustedes tengan una idea, y esto va a compartir el doctor Dardo Ramírez Bracci porque hemos trabajado alguna vez este tema. Yo todavía, doctor, conservo en mi biblioteca los discursos del Congreso en cassettes de la época, donde fueron horas y horas de debate en el Congreso de la Nación sobre una posición a favor del no y del sí. Aquí se va a implementar también un plebiscito no vinculante que es el plebiscito que gana el no, ¿no es cierto? Luego se trata en el Congreso, gana el sí, quiero decir, y luego en el Congreso va a ser ratificado la postura. Hay un debate televisivo que ustedes los pueden encontrar en YouTube entre el ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, y el senador por Catamarca, Saadi, con las dos posturas, ¿no? El sí y el no. Y este tratado define la cuestión, el canal de Beagle, de otorgar a Chile las 3 islas, Picton, Nueva y Lennon, porque el planteo chileno era que se construía o se poseía o se daba un canal, y al sur de ese canal las islas eran de Chile. Pero ustedes saben que las 3 islas no pueden constituir un brazo de un canal, porque la Tierra del Fuego, el sur de la Tierra del Fuego es una línea de costa permanente, sucesiva. Ahora, 3 islas dispersas no pueden constituir un canal o ser el brazo sur del canal. Bueno, teniendo en miras otras situaciones, la República Argentina, para desmovilizar el conflicto, 2 años antes habíamos tenido la Guerra de Malvinas, acepta esta postura, con el cual entonces las 3 islas van a pasar a jurisdicción de la República del Chile. Y se mantiene dentro de este esquema un artículo que es la navegación por el Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y el pasaje más al sur del Cabo de Hornos en permanente tránsito para los buques de bandera extranjeras y de tipo comercial. Es decir, se abre la navegación a los buques de otras banderas. En síntesis, no sé si quiere agregar algo, doctor, o hasta al final de toda la línea política el canal de Beagle, porque es o ahora o al final, cuando termino toda la cuestión de política exterior. A mí me gustaría, si me permite, terminar la cuestión del canal de Beagle, porque si bien la política exterior del gobierno de Alfonsín tiene varias facetas, una es Beagle, como recién termina de explicar Grado, tenemos el caso Malvinas, que ha sido muy importante, también tenemos la cuestión de la relación de Naciones Unidas con la cuestión de Estados Unidos, Reagan y Centroamérica, y tenemos también la cuestión de la integración con Brasil, que son todos puntos muy importantes, pero todos separados entre sí. No están concatenados. No es como la cuestión militar y la cuestión económica, en el cual todos los problemas estaban concatenados, estaban relacionados, estaban vinculados como una gran red. En política exterior, cada ítem, cada problema es totalmente distinto, diferente y con sus propias soluciones.
Entonces me parece prudente, y también por el tiempo en el cual estamos surcando en los últimos 15, 20 minutos de clase, me gustaría terminar o resumir la cuestión del canal con algunas pocas apreciaciones para así después pasar a los otros ítems y cada uno darle cierta autointerpretación y autoindependencia, porque como dije, cada tema de política exterior tiene como una autodeterminación a diferencia de los temas anteriores. Solamente algunas pocas apreciaciones con respecto a la cuestión del vínculo. La frontera argentina-chilena ha sido una frontera muy conflictiva a lo largo de la historia diplomática argentina. Desde el gobierno de la primera presidencia de Julio Argentino Roca, que lleva adelante uno de los primeros tratados formales de demarcar los límites entre Argentina y Brasil a través del Tratado de las Altas Cumbres. Pero el límite entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Chile, no solamente se va a manifestar por las altas cumbres, porque la demarcación no solamente es de altura. Como bien dijo Arado, los Andes no tienen el mismo contorno y la misma característica a lo largo de todo su traza. Hay un periodo de altas cumbres, hay un periodo de transición y hay un periodo de los Andes del sur patagónico que son mucho más bajos. Por lo cual, la interpretación de la demarcación de altas cumbres no es lineal. Además de la cuestión de las altas cumbres, hay que agregarle dos cuestiones también que tienen que ver con la cuestión de los ríos, que de acuerdo a su desembocadura sí iban al Pacífico o al Atlántico, que no seguían la misma línea de las altas cumbres, lo que traía complejidades. Y agregar también la cuestión de los glaciares, del nacimiento y del movimiento de los glaciares. Por lo tanto, la demarcación territorial era muy compleja con Chile. Lo que va a terminar después, en el año 84, como decía, con este Tratado de Paz y Amistad, dando una solución por aquella cuestión arbitral del Vaticano, en el cual demarcará la línea divisoria del canal de Beagle y las islas Lino, Picton y Nueva, que son las islas en el mismo canal. Esta cuestión del Beagle también va a ser importante en la referencia política, porque el gobierno va a poner a consideración en un plebiscito no vinculante, es decir, no obligatorio para el Congreso de la Nación, la opinión que la ciudadanía tenía del tratado. Y la respuesta era simple. Por sí, si se aprobaba o se quería que se aprobase el tratado, y por no, si se rechazase. Una vez que se llevó adelante este plebiscito no vinculante, comenzó una gran carrera para darle forma normativa y legislativa al tratado y poder aprobarlo. Pero esto no ha sido fácil para el gobierno de Alfonsín, porque si bien en la Cámara de Diputados tenía importante mayoría, en la Cámara del Senado, en la Cámara de Senadores, donde se dieron los mayores debates, las mayores discusiones por la clarificación de este tratado. Pero al final de cuentas se aprueba la ley y se aprueba el tratado por el cual se fija la demarcación entre Argentina y Chile en el canal de Beagle. Antes de pasar a la otra cuestión, quisiera mencionar que durante el gobierno de Alfonsín, que va a ser la segunda parte de la década del 80, la década del 80 en política exterior va a ser determinante para el cambio del mundo. El mundo va a empezar a cambiar repentinamente. Y vamos a ver que cuando termine la presidencia de Alfonsín
en el año 88, 89, se va a ir produciendo la ruptura de los ejes internacionales, en donde caerá una de las potencias hegemónicas, como va a ser en 1989 con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, estos años previos que estamos viendo, 84, 85, 86, 87, la política de Centroamérica, la relación con Estados Unidos, va a ser ya en un estado de casi crisis de una de las potencias como va a ser la Unión Soviética, que va a terminar por desintegrarse y caerse a principios de la década de 1990. Por lo tanto, no debemos dejar de prestar atención. Todas estas políticas externas, política exterior que va a llevar el gobierno de Alfonsín, siempre poniendo el ojo en estas pulsaciones internacionales que va a dar Europa y el mundo occidental. Hecho esta aclaración, me parece interesante dar ya por terminado la cuestión del Canal del Miguel y el Tratado de Paz y Amistad durante el gobierno de Alfonsín. Para pasar, sí, al próximo tema que lo va a desarrollar el doctor Aragón, en que nos quedan tan solo los últimos 10 minutos, y si no lo podemos terminar, lo seguiremos en la clase de mañana seguramente. Sí, en principio los dos puntos que siguen. Dejaremos el acuerdo de integración y cooperación con Brasil para seguir desde ese punto mañana, ¿no es cierto? Podremos hablar rápidamente con respecto a la crítica, como dice la placa, la intervención del presidente Reagan en Centroamérica. Ya desde el inicio del mandato, Alfonsín va a plantear que era imprescindible que Estados Unidos cambie su actitud, digamos, su conducta en la América Central. Recordemos que quien gobernaba era Ronald Reagan, ¿no? En América Central se estaba dando todavía así como muy bien había planteado, no recuerdo si la clase anterior o esta, el doctor Ramírez Brachi, sí, en esta, cuando yo terminé la cuestión militar, sobre los conflictos que se dieron de la lucha armada en toda la América Latina, o en toda Hispanoamérica, todavía en esa época se estaba desarrollando un conflicto en la América Central, sobre todo en Nicaragua, ¿no es cierto?, entre un gobierno que estaba aliado a Cuba y donde había acción por parte de grupos llamados contra o contrainsurgencia, en lo que eran financiados por Estados Unidos, en lo que también participó la Argentina hasta el año 83, durante el proceso, y esto entonces lleva a enfrentar a Alfonsín con Estados Unidos en esta cuestión clave. En el segundo viaje de Alfonsín a Estados Unidos, recibió de parte de Reagan un muy duro discurso de bienvenida, donde yo marqué esto textualmente. Reagan le dice: el pueblo libre de este hemisferio no puede permanecer pasivo y mirar como una tiranía impuesta en Nicaragua se expande hacia tierras de libertad o libres en América. A esto Alfonsín va a responder con la creación del grupo de Contadora para tratar de buscar la solución del tema de Centroamérica con la plena vigencia de la democracia, con la integridad territorial de cada país y el cese de la intervención de otras naciones en las cuestiones internas de los estados. Así, la garantía específica de la no injerencia de otros países fuera de la región. El apoyo al grupo Contadora se canalizó a través de un grupo de países que abogaba por la solución pacífica de crisis en contra de la intervención de los Estados Unidos. La Argentina va a liderar este grupo y participó en numerosas gestiones diplomáticas a fin de lograr la pacificación de la zona, una zona también muy conflictiva, Nicaragua, El Salvador, Honduras, que estaba en permanente conflicto. Hasta el día de hoy, a veces Nicaragua tiene sucesivos movimientos que devienen de esa época de los 70 y de los 80. También se va a crear un grupo que la clase pasada, el doctor Ramírez Brachi había establecido muy bien
sobre un frente común contra la deuda externa, que es el grupo llamado de Cartagena, donde hay una oposición común de los deudores ante la deuda externa. Recuerden que en 1984 el Perú de Alan García declaró el default, el no pago de la deuda, ¿no? La Argentina siguió honrando los pagos de deuda, pero en determinado momento estuvo ahí en esa circunstancia. Y era una forma de enfrentar por parte de los deudores a los acreedores. Nos quedan minutos. No vamos a entrar, vamos a seguir mañana con la cuestión del pacto de cooperación con Brasil, pero sí vamos a hablar del grupo CAERS en inglés, que es pretendió Alfonsín una iniciativa de nuclear a los países agrícolas de zona templada, porque ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos recién de la cuestión económica? Que la Argentina no podía obtener divisas a muy buen precio en dólar por la venta de sus productos, de sus commodities, porque en determinado momento había saldos exportables de la Comunidad Económica Europea que luchaban y bajaban los precios enormemente. Bueno, la iniciativa de este grupo era para que los países agrícolas de la zona templada se pongan en conjunto de acuerdo y puedan tratar de levantar los precios para no caer entonces en una negociación y sostener un precio interesante para sus productos de materias primas. Creo que por la hora podemos finalizar acá, doctor. Nos queda para mañana 2 temas muy importantes. El acuerdo de la integración y cooperación económica con Brasil, que es el puntapié que luego se va a completar y materializar en el Mercosur, pero arranca de aquí, del binomio Argentina-Brasil. Muy interesante, que seguramente vamos a hablar lo que fue vencer esa disposición conflictiva que heredamos de España y Portugal, entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Una frontera también conflictiva de posiciones, ¿no? Y el caso Malvinas, que es un caso importante en la denuncia que realiza Alfonsín en los foros internacionales, lo que Inglaterra pretende de que se acepte el cese de hostilidades, bueno, toda esta cuestión que vamos a hablar sobre la zona de exclusión, que llevó también la causa Malvinas, una cuestión muy importante en política exterior durante el gobierno de Alfonsín. Así es, vamos a iniciar con esta cuestión del acuerdo de integración entre Argentina y Brasil, los famosos acuerdos entre Alfonsín y Sarney, que van a dar lugares a lo que después va a ser el Tratado de Asunción con posterioridad y la creación del Mercosur. Creo que mañana, en la clase de mañana, estaremos ya desarrollando la totalidad del gobierno, de la administración Alfonsín Martínez, y terminaríamos la cuestión vinculada estrictamente a la presidencia de Alfonsín para entrar y dar lugar a la crisis de 1989 y el traspaso presidencial al presidente Carlos Menem, del cual lo vamos a ver también en diversas aristas. Por lo tanto, señores, por el día de hoy es suficiente. Gracias por la atención. Estaremos trabajando sobre los mismos temas a continuación en la próxima clase del día de mañana. Que tengan buenas noches y hasta mañana.